Como consecuencia del principio de la teoría unitaria del derecho penal y derecho administrativo sancionador, se aplican al derecho administrativo sancionador los grandes principios garantistas característicos del derecho penal y procesal penal, o tradicionalmente asociados al derecho penal y derecho procesal penal. Entre esos grandes principios garantistas comunes al derecho penal y al derecho administrativo sancionador de origen constitucional se encuentra, en primer lugar, el principio de legalidad, cuya vigencia en el derecho administrativo sancionador, por otra parte, no solo es defendida por quienes sostenemos la tesis unitaria, sino por prácticamente cualquiera que se aproxime al fenómeno del derecho administrativo sancionador. El principio de legalidad, en definitiva, supone que ninguna acción u omisión que no esté previamente prevista en la ley como infracción administrativa puede ser sancionada. A nadie se le puede imponer una sanción que no se encuentre previamente descrita en la ley. En definitiva, se corresponde con el brocárdico nullum crimen nulla poena sine lege. Se viene diciendo en materia de derecho administrativo sancionador en sentido estricto que el principio de legalidad se integra por 2 garantías nucleares y 4 corolarios lógicos inequívocamente asociados a dicho principio de legalidad. La primera garantía, en virtud de la primera garantía, nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que no constituyen infracción administrativa en el momento de su comisión. La segunda garantía, que en derecho penal denominamos garantía penal, a nadie se le puede imponer una sanción que no esté prevista en la ley en el momento de comisión de los hechos. Esas sean las 2 garantías nucleares asociadas al principio de legalidad. Y como he indicado, hay 4 corolarios lógicos asociados universalmente al principio de legalidad, reconocidas universalmente en torno al principio de legalidad. Esas 4 garantías que vamos a enumerar y sucintamente desarrollar serían, en primer lugar, el principio de taxatividad, en segundo lugar, la prohibición de analogía, en tercer lugar, el principio de reserva de ley y, en cuarto lugar, el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionatorias no favorables. A esos 4 corolarios lógicos, en algún tratado, en alguna resolución de los tribunales, se añade una quinta consecuencia, un quinto corolario lógico, cuál es el principio non bis in idem, en cuanto para muchos autores y muchas resoluciones de los tribunales no es más que una consecuencia ineludiblemente asociada al principio de legalidad, pero que vamos a examinar de forma autónoma. El primero de los corolarios lógicos asociados al principio de legalidad, como he indicado, es el principio de taxatividad o exigencia de lex certa. Haremos una intervención específica en relación con el principio de taxatividad, por lo que no pretendía desarrollarlo en el día de hoy. Pero en síntesis, la exigencia de taxatividad, en algunas construcciones exigencia de tipicidad, no es más que la exigencia de que la conducta prohibida o la sanción a imponer se encuentre claramente descrita en la ley de forma que no se genere inseguridad jurídica. Como vengo diciendo, tiene una problemática específica y por consiguiente examinaremos esa exigencia, esa garantía, ese principio de taxatividad o de tipicidad de forma autónoma en la siguiente intervención. El segundo de los grandes corolarios lógicos asociados al principio de legalidad, conforme al esquema que he propuesto, sería el principio, la prohibición de analogía. Prohibición de analogía que en lo cual se suele enumerar con la exigencia de hacer referencia al cual se suele hacer referencia al cual como la exigencia del lex certa, exigencia de lex stricta. La prohibición de analogía plantea en primer lugar la problemática de qué es la analogía, la problemática de la definición misma de analogía, en relación con lo cual existen múltiples construcciones. Es habitual entender
que la analogía es aquella técnica jurídica para colmar lagunas en el sistema y que sirve y implica en definitiva la aplicación de la ley a un supuesto no expresamente contemplado en ella, pero con el que hay identidad de razón. En definitiva, la analogía supone la aplicación de la ley a un supuesto no expresamente previsto en ella, pero existiendo una proximidad conceptual, un paralelismo valorativo entre el supuesto contemplado en la ley y el supuesto no contemplado en la ley. Existirían dos supuestos, el expresamente contemplado en la ley, el no contemplado en la ley. Entre los dos existiría una proximidad, un cierto paralelismo. Esta técnica, la de la analogía, en fin, se suele aceptar en otras ramas del ordenamiento jurídico, como por ejemplo singularmente en el derecho privado, en el derecho civil, pero se entiende que es absolutamente incompatible con el principio de legalidad, absolutamente incompatible con esta prohibición característica del derecho administrativo sancionador. Se puede proponer algún ejemplo, por ejemplo, si la ley prohíbe el uso de sustancias prohibidas, si la ley sanciona el uso de sustancias prohibidas para el engorde artificial del ganado, no es posible aplicar una norma de esa naturaleza, por ejemplo, al uso de sustancias prohibidas para el engorde artificial de pescado en una piscifactoría, porque lingüísticamente resulta complicado entender que los peces de una piscifactoría son ganado, por ejemplo, en el sentido de la ley. El principio que examinamos, la prohibición de aplicación analógica en derecho administrativo sancionador, presenta numerosísimos problemas en los que sencillamente no nos podemos detener. Por ejemplo, plantea esencialmente el de su distinción, de si es posible distinguir la interpretación analógica de la interpretación extensiva y si es admisible esta última, si la interpretación extensiva es o no constitucionalmente aceptable. O plantea, por ejemplo, el problema de las cláusulas generales de analogía, esto es, las hipótesis en las que es el propio legislador el que recurre a la analogía en la descripción de las conductas prohibidas en la construcción de los tipos sancionatorios. En ocasiones el propio legislador el que recurre a la analogía, ¿no? Es el propio legislador el que acepta la analogía como parte de la descripción de la conducta típica, se refiere a conductas análogas a la hora de describir conductas prohibidas. En fin, eso plantea una serie de problemas específicos en los cuales sencillamente una intervención de estas características pues no podemos resolverlo, solo podemos apuntarlo. El tercero de los grandes corolarios lógicos asociados al principio de legalidad lo constituye la reserva de ley, la exigencia del lex stricta, la reserva de ley o exigencia del lex scripta. De que no acerto hoy en la denominación. Exigencia de reserva de ley o exigencia del lex scripta con ese líquida. En definitiva, en virtud del principio de reserva de ley, solo por ley, por cualquier clase de ley, pero por ley, se pueden describir, establecer infracciones y sanciones administrativas. La exigencia de reserva de ley goza de un reconocimiento universal a nivel nacional, a nivel internacional. Y soy muy consciente de que particularmente en Latinoamérica es un problema en la medida en que con muchísima frecuencia en toda Latinoamérica se tipifican infracciones y establecen sanciones muchas veces exclusivamente por medio de normas que carecen de este rango, a través pues de normas que tienen un rango simplemente reglamentario. Hay que decir en todo caso que la exigencia de reserva de ley, que supongo que poco a poco, como ha ocurrido en otros países, por ejemplo de Europa continental, irá seguramente imponiéndose y desterrando o limitando radicalmente el papel del reglamento en derecho administrativo sancionador. Para los técnicos hay que decir que la exigencia de ley en la tipificación de infracciones o el establecimiento de sanciones no es un capricho, no es algo carente de fundamento, sino que muy al contrario tiene
una sustancia, un importante sustento técnico. Así se puede decir, sin entrar en mayores detalles, que por una parte se sustenta evidentemente la identidad con el derecho penal. Nadie sostiene en derecho penal que no exista una reserva de ley, pero al margen de la tesis que se defienda en cuanto a la naturaleza jurídica del derecho administrativo sancionado, se fundamentaría la reserva de ley asimismo en la capacidad de afectar a bienes jurídicos y a derechos de los ciudadanos que tiene el derecho administrativo sancionador, y que hace más que recomendable el que sea dictado el derecho administrativo sancionador construido con las máximas garantías, entre las cuales se encuentra precisamente su aprobación por el Parlamento con un procedimiento garantista que garantice, que permita la intervención de las minorías. Pero ya no es solo un problema de procedimiento legislativo, también hay un sólido fundamento en cuanto al principio de reserva de ley desde la perspectiva del principio de separación de poderes. Si no se acepta la reserva de ley, el derecho administrativo sancionador supondría una doble excepción al principio de separación de poderes. La administración juzga, la administración legisla, lo que parece poco compatible con las garantías democráticas de un Estado de derecho. Eso no quiere decir que el reglamento no tenga un papel en derecho administrativo sancionador. Si lo tiene en derecho penal, obviamente tiene que tenerlo también en derecho administrativo sancionador. No es posible que la ley agotadoramente describa todas las conductas punibles sin intervención en absoluto del reglamento. Eso no es posible en derecho penal, obviamente tampoco es posible en derecho administrativo sancionador. Ello plantea numerosísimos problemas, numerosísimas cuestiones en cuanto a cuál es ese papel del reglamento en derecho administrativo sancionador. No puedo entretenerme en ello desde mi perspectiva y simplemente me limito a apuntarlo. Ese papel del reglamento en derecho administrativo sancionador debería limitarse a dos fenómenos. Por una parte, lo que conocemos como norma sancionatoria en blanco; por otra parte, aquellos reglamentos que emanan de órganos administrativos colegiados que tengan legitimidad democrática. Solo en esos dos casos, entiendo, y de momento es una posición minoritaria en lo que es el panorama internacional del derecho administrativo sancionador, aunque tiene enorme predicamento en Alemania la construcción que acabo de efectuar, solo en esos dos casos creo que estaría legitimada la intervención del reglamento en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Por último, se encontraría la cuestión del principio, el último de los principios corolarios lógicos asociados al derecho administrativo sancionador. El último de los corolarios lógicos asociados al derecho administrativo sancionador sería el principio de irretroactividad de las normas sancionatorias no favorables para el administrado, no favorables para el ciudadano. El principio, en definitiva, de irretroactividad, la exigencia del ex preria, que en definitiva es la prohibición de aplicar el derecho administrativo sancionador a hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor. Nuevamente es un principio, un corolario que tiene enorme reconocimiento internacional y nacional. Pienses en el artículo 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 9 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y así un larguísimo, etcétera, en prácticamente todas las constituciones de los países de nuestro entorno jurídico y cultural, y a nivel incluso de legalidad ordinaria. Pues bien, el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionatorias, en el que no quiero entrar en detalle, contiene una importante excepción, cuál es el de la aplicación retroactiva de las disposiciones que sí que resultan ser favorables para el administrado, para el ciudadano. Cuestión, la de la aplicación retroactiva de las disposiciones favorables, que asimismo goza de enorme reconocimiento a nivel internacional. He citado el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el artículo 9 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Curiosamente, para el Tribunal Constitucional español, la aplicación retroactiva de las disposiciones favorables para el administrado o para el reo en derecho penal no constituye un derecho fundamental.
frente a la teoría, al criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Supongo que el Tribunal Constitucional español irá cambiando este punto de vista. La aplicación retroactiva de las disposiciones favorables para el ciudadano, para el administrado en derecho administrativo sancionador y también en derecho penal plantea numerosísimos problemas también que una vez más me puedo limitar exclusivamente a apuntar en un espacio tan reducido, ¿no? Esos numerosísimos problemas técnicos que se presentan, cada uno con una solución distinta, discutida y discutible, son los siguientes, entre otros. En primer lugar, el problema de las sanciones complejas, esto es, el problema de las sanciones integradas por una pluralidad de sanciones. A su vez, por ejemplo, la ley prevé una sanción administrativa de multa y de inhabilitación. El problema en estas hipótesis, lógicamente, es determinar cuál es la sanción más favorable, la anterior o la posterior, cuando, por ejemplo, la ley anterior prevé, por ejemplo, una sanción de inhabilitación. Nuevamente, como es lógico, se plantea el problema de cuál de las dos sanciones es más favorable para el administrado, la ley anterior o la ley posterior. Un tercer problema que se presenta en relación con la aplicación retroactiva de las normas sancionatorias favorables para el administrado es el problema de las normas administrativas intermedias, esto es, aquellas que no estaban en vigor ni en el momento de comisión de los hechos ni en el momento de enjuiciamiento, sino en un momento intermedio, dándose la circunstancia de que es esa norma intermedia más favorable que la anterior y que la posterior. Fenómeno que puede parecer artificial, pero que en la práctica, dada lo dinámico de la legislación en materia administrativa o sancionatoria, pues en la práctica también se da. Por fin, en cuarto lugar, se presenta el problema de las normas sancionatorias temporales, es decir, aquellas que tienen un plazo de vigencia establecido en la propia ley y que normalmente se aprueban en situaciones excepcionales de guerras, pandemias. Hemos asistido en los últimos tiempos en todos los países a una numerosísima legislación de carácter administrativo, sancionatoria, de carácter temporal. Y por último, ya al margen de los problemas que he citado en relación con la aplicación retroactiva de las disposiciones sancionatorias favorables, se presenta el problema del tratamiento que merecen las normas de carácter procedimental. Piénsese, por ejemplo, en una norma que acorta el plazo para recurrir. ¿Cuál es la norma que debe aplicarse? La vigente en el momento de comisión, la vigente en el momento de enjuiciamiento. En materia procedimental, todo el mundo parece estar de acuerdo en que rige el principio tempus regit actum. Y en conexión con este último problema, se presenta la cuestión de si las normas de prescripción de las infracciones y las normas de prescripción de las sanciones tienen una naturaleza material, en cuyo caso regirían el principio que he examinado de irretroactividad de las normas posteriores, salvo que la posterior sea más favorable, o si por el contrario tiene una naturaleza procedimental, en cuyo caso rige el citado principio tempus regit actum, se aplica la norma en vigor en el momento de enjuiciamiento de los hechos. En fin, esta es muy en síntesis la problemática que presenta el principio de legalidad en derecho administrativo sancionado.